Hola, bona tarda a tothom. Gràcies per haver vingut. Degut a que aquest acte es transmet en directe per streaming y va a tener una trascendencia más allá de estas paredes, voy a continuar toda la presentación en castellano. Después de un ciclo de 4 jornadas sobre etnopsicofarmacología, ayahuasca y psicoterapia, que nos han llevado hasta este momento en que vamos a vivir un acto que espero va a representar un punto y aparte en la trayectoria que hasta el momento ha tenido el uso de la ayahuasca y su cualificación legal, antes de esto llega el momento de recapitular los agradecimientos. Hasta aquí ha sido un camino largo en el que hemos contado con todo tipo de colaboraciones y no tengo más remedio que extenderme un poco, ya que no quisiera olvidar a nadie. En primer lugar, queremos agradecer a la Universitat Oberta de Catalunya, UOC, el apoyo que siempre presta a las iniciativas del Grupo de Psicología de la UOC, y en especial a Ana Gálvez, directora de los Estudios de Psicología. También queremos expresar nuestro agradecimiento a UOC Alumni, la comunidad de graduados de la UOC, por el amparo y apoyo que da a todas nuestras iniciativas, colaborando activamente a que se hagan realidad, especialmente a Carles Rocadenbosch, Laura Tello y Eva de Miquel. Mención especial merece el doctor Diego Redolar, profesor responsable de los estudios de psicobiología y neurocientífico de prestigio, que con su ponencia abrió la primera jornada en octubre de 2013. Quiero agradecer a ICERS, a la Fundación Josep María Faricla y a la Fundación Claudio Naranjo el apoyo y la colaboración recibidos en las distintas jornadas que hemos ido organizando y en el acto que hoy estamos celebrando. A mis compañeras de la coordinación, que hacen siempre un trabajo que a veces no es tan visible, pero que sin ellas no sería posible lo que hoy estamos haciendo, a Sara Escarrá, Sara Lasso, Sandra López, Ana Torre, Isabel Alarcón, Verónica Solé, Eva María Rodríguez y Montse González. Gracias a todas por vuestro esfuerzo y generosidad. Y qué decir de los ponentes que han participado de forma generosa y totalmente desinteresada en poner al alcance de los estudiantes, graduados y público en general todo el conocimiento que atesoran sobre estas plantas y sus principios activos. Nuestro más sincero reconocimiento a ellos, a Diego Redolar, José Carlos Bouso, Chema Faricla, Esther Martínez, David Serrano, Pep Cunyat, Giovanna Valls, Jordi Riba, Pío Bucetic y, como no, Mía Fábregas. Os pido un aplauso para ellos que siguen dándonos su apoyo en este camino. Un camino que iniciamos a finales de 2012. Poco después de haber experimentado mis primeros trabajos con ayahuasca, fui a Granollers a ver la presentación del libro de Claudio, Ayahuasca, la enredadera del río celestial, que os recomiendo porque me aclaró bastantes cosas. Allí en el libro también hay un prólogo de Mía Fábregas que es muy interesante sobre la situación actual de la psiquiatría sobre todo, ¿no? Pues estando allí tuve un sueño mientras escuchaba hablar a Claudio sobre cómo la ayahuasca nos permite conectar con nuestro hemisferio derecho y amplía nuestra conciencia, nuestro ego, el cerebro reptilíneo, los sueños de la ayahuasca. Alguien dijo que los sueños son una forma de la realidad, que si quieres algo, primero debes soñarlo. Yo tuve el sueño de querer llevar aquello que estaba viendo y escuchando a la UOC, a mi universidad, y ponerlo en conocimiento de nuestros alumnos y graduados. Lo quería tal cual, con Claudio y todos los ponentes, puestos a soñar que no faltara nada. Y entre ellos estaba Mía Fábregas, del que había oído hablar mucho y no siempre bien, pero al que no conocía personalmente.
Bien, en mi siguiente trabajo le conté mi sueño a Pep Cuñat, que hoy no ha podido acompañarnos, y con Pep nos fuimos a Cita, la comunidad terapéutica que dirige desde siempre el doctor Fábregas. Allí Pep nos presentó y Mía prestó suma atención a la exposición que le hice de mi sueño. Me preguntó qué movía mi interés por este tema. Le comenté que siempre que me hablan muy mal de alguien o de alguna cosa, esto es un acicate para mí para conocerla más a fondo. Esto me ocurre desde la escuela. Cuando en clase de filosofía, hablando de Nietzsche, los religiosos lo despacharon con solo 2 palabras, nihilismo absoluto, esto me movió a comprar sus libros, empezando por Ecce Homo, y todavía hoy me acompañan con Zaratustra, Más allá del bien y del mal, y Entre Apolo y Dionisios. Bien, ya me he enrollado un poco, pero... Bien, yo creo firmemente que cualquier cosa que permanece en la naturaleza tiene una función dentro de la misma, aunque hay cosas y especies que sucumben ante otras especies invasoras. Debemos tener presente que la humana se ha convertido en la principal especie invasora del planeta y que tal vez hoy estamos aquí porque hemos invadido el espacio de la ayahuasca, la enredadera del río celestial, como la llama Claudio en su libro. Quizás esta enredadera se esté defendiendo de nuestra intromisión, enredándose en los rincones más insospechados de la sociedad occidental. Desde que nos llegó en el último tercio del siglo pasado, de la mano de Claudio Naranjo, Chema Faricla, Esther Martínez y el Santo Daime, el mismo Mía Fábregas y otros tantos pioneros, a los que se les han sumado investigadores más jóvenes como el doctor Riba y el doctor Bouso, que sin despojar a la planta de su ritual intentan ofrecernos una perspectiva más científica de sus cualidades. Entonces, en Cita, a mí, a un recién llegado a este mundo de la ayahuasca que prácticamente desconocía entonces y del que todavía me queda mucho por conocer ahora, Mía Fábregas me ofreció todo su apoyo y colaboración. Con su nombre conseguí que se me fueran abriendo puertas y captando apoyos, hasta llegar al momento presente en que vamos a disfrutar de la conferencia, coloquio, diálogo, al final no sé cómo lo vamos a hacer, pero seguro que va a salir muy bien, de Claudio Naranjo, ¿no? El mismo doctor Fábregas ha participado en las diversas jornadas que hemos organizado con la generosidad que lo caracteriza y aportando siempre su toque de humor con el que es capaz de suavizar los momentos más delicados. Por todo esto, por ser como eres, por tu generosidad y altruismo, gracias, Mía. Y te cedo la palabra porque nadie mejor que tú para poder presentar a Claudio. Leía una cita de Roland Barthes, es un filósofo francés del siglo pasado, y hubo un trocito que me pareció que es el que podía dar entrada y pie a presentar a alguien como Claudio Naranjo. Este hombre, Roland Barthes, explicaba de que hay un tiempo en la vida en que uno aprende, hay otro tiempo en la vida en que uno enseña lo que ha aprendido, hay un momento más adelante donde aprende de lo que no sabe, que le llaman investigar, pero después llega una edad donde se desaprende. Y él, de una manera concreta, dice que hay un momento de desaprender, de dejar germinar el cambio de lo imprevisible, ya que el olvido impone sobre la sedimentación de los saberes. Dice, y esta experiencia, dice él, tiene un nombre ilustre y que ahora está fuera de moda, que es ser sabio, la sabieza. Ser sabio es igual a no tener poder, un poco de saber, un poco de sabiduría y lo máximo de sabor. Y yo creo que hoy estamos delante de un sabio, alguien que ha hecho todo este camino de aprender, enseñar, investigar y desaprender para ofrecernos ahora y compartir con nosotros todo este conocimiento.
Me pareció que era una cita que realmente me hacía pensar en él y que con mucho gusto pues pongo aquí a disposición. En la fila de donde aprendió tengo que tener papeles porque es larga, pero es muchísimo más larga de los que aprendieron de él. Estudió medicina y psiquiatría en Chile, de ahí, después de estar un tiempo en su país, pasó a Estados Unidos, donde en varias universidades, fue en el Ohio State University, ¿no? Creo que ahí estudiaste con el doctor Rinswet y con Hyatt Sherman. ¿Esto era en Ohio? Estuviste también en el Centro de Estudios de Personalidad, en el Emerson Hall, donde estabas con Allport y con Paul Tillich. Estos son grandes nombres de la psicología mundial. Estuviste en el IPAD, en el Instituto de Personalidad y Capacidad de Prueba en Illinois, en el IPRAT, en el Centro de Investigación y Valoración de la Personalidad. Volviste a Berkeley. Ahí fue alumno de Fritz Perls, el mentor de la Gestalt, del cual después él se convirtió en el máximo exponente mundial. En aquella época supongo que en California era la época de la conciencia y del desarrollo personal, y ahí se bebieron de un montón de maestros, desde Idris Shah, desde Suleiman Dede, Swami Mukananda, Rinpoche, Karmapa XVI. Siempre has contado de que te influyó mucho el escultor Totila Albert, y que siempre lo refieres como en tu vida un hecho que fue importante y trascendental, que algún día nos gustaría que nos contaras cómo un escultor pudo influir de esa manera tan potente en tu vida. Cuando leí en Castaneda, ¿estoy conectado? Cuando leí que Castaneda hace la distinción entre maestro y benefactor, entendí que Totila Albert fue para mí un benefactor, no uno que me lleva por aquí, por allá, uno que me arregla las cañerías de la mente o de la psique. Nunca tomó la posición de un maestro o de una autoridad, ni siquiera de un guía. Fue una persona que me contagió muchas cosas. No le gustaba que yo lo mirara hacia arriba tampoco. Se ponía como un amigo a pesar que podría haber sido mi abuelo por la diferencia de edad. Pero yo buscaba un maestro, así que me fui de Chile en busca de un maestro. Yo quería que alguien me tratara duro si lo necesitaba. Él nunca me trató duramente. Necesitaba alguien que me dijera qué es lo que debía hacer. Y cuando yo le insistía que quería que me dijera algo, él me decía: lo único que te falta es sufrir, y eso no se necesita buscar. Entonces me fui en busca de un maestro y ahí me encontré con Fritz Perls, que se parecía mucho a Gurdjieff, que fue mi otra influencia fuerte. Tuve estas dos influencias de Totila Albert en Chile y Gurdjieff, quién sabe dónde. Estaba en París ya, pero a uno lo conocí personalmente, al otro no. Y decían más o menos las mismas cosas en muchos sentidos. La visión trinitaria del cosmos y del ser humano, el arte objetivo. Había una serie de reforzamientos. Entonces me servía tener estas dos personas que no se conocían y que hablaban de algo coherente, que me reforzaban la validez de cada uno del otro. Así que fue como una influencia fecundante en mi vida, que después de que murió él, yo lo sentí como un padre espiritual. Lo único que desaprobó de mí es cuando yo tuve mi primera experiencia con lo que hoy se suele llamar la farmahuasca, una ayahuasca mezclada, y le mandé un poema que escribí bajo los efectos, y por primera vez me celebró un poema que había escrito yo. Le gustó mucho. Pero después, cuando lo vi, le dije que había sido escrito bajo el efecto de algo, y dijo: qué lástima. Y yo dije: bueno, cada uno tiene sus limitaciones. No pensaba que fuera muy serio. Pero
pero era como una violación de su fe de que no hay que empujar. El único consejo que me pudiera haber dado, si yo le insistiese que dame un consejo, es no empujes. Y creo que tenía la razón, que rara vez comprobamos que basta con no empujar, porque empujamos tanto. Somos como Nasruddin que echa migas de pan en torno a la casa para que no se acerquen los tigres. Cuando viene un amigo y le dice, pero no hay tigres en esta comarca, le dice, bueno, ya ves, buen resultado. Entonces, estamos haciendo tantas cosas que le atribuimos a las cosas que hacemos nuestros logros. Yo una vez estaba en la capital de la Gran Canaria, ¿cómo se llama? Las Palmas. Ahí del aeropuerto tenía dos opciones, tomar un avión directo a San Francisco o tomar uno con escala en Londres, darme una vueltecita a ver a Idris Shah, con quien tenía contacto de hacía años por correspondencia, pero no había tenido encuentro personal con él. Y tenía yo un amigo muy sabio allá, que me había ido a dejar al aeropuerto. Y le digo, ¿qué te parece? ¿Me pongo en lista de espera para el vuelo por Londres o me voy directamente en el vuelo a San Francisco en que no hay que hacer lista de espera? Y me dice, no empujar, nunca hay que empujar. Y le hice caso. Y el otro avión se cayó a los 5 minutos de haber salido del aeropuerto, de haberse levantado. Así que fue como una comprobación tan clara, como si alguien hubiera querido enseñarme algo, que mi amigo tenía razón. Y yo siempre tuve una inclinación a esa manera de pensar, creer en la espontaneidad, creer en lo que sale solo, en seguir las propias preferencias, en después diría, lo organísmico. Eso fue Totil Albert, pero me estoy alargando mucho antes de entrar. Solo preguntaba por el Totil Albert y fijaros ya... sobre la investigación, pionero, las sustancias, la época esa, yo creo que en el grupo de Leo Zeff, ¿no? Ibogaína, armalina... Me cayeron en las manos en una época de mi vida, yo creo que porque estaba en el lugar justo, en el momento justo. No hice nada. La ayahuasca me llegó antes de conocerle el nombre ayahuasca o siquiera el nombre de yagé, que fue como lo llamé en los primeros años, porque mis primeras búsquedas fueron en Colombia. Me llegó a través de un libro que me regaló mi padre, que muy rara vez hacía tal cosa. Influía muy poco en mi vida mi padre. Lo quería yo mucho, me sentía querido por él, pero de lejos. Un día me regala un libro, Yo también fui cazador de cabezas. Un aventurero, Cunningham era el apellido, cuentas casi con un espíritu de deporte, un poco de desafío, de hacer algo fuerte, algo difícil. Se fue con una canoa inflable y un machete, y en una canoa por la cuenca del Orinoco, saliendo de Colombia en esa dirección. Después de mucho tiempo de tener que salir de la canoa para abrirse paso por los rápidos, tenía que sacar la canoa y meterla un poco más allá, inflarla, desinflarla, no sé cómo lo haría, pero agotadísimo el hombre, abriéndose con el machete camino entre los matorrales. Llegó ya más que agotado, llegó casi inconsciente con la fiebre de la malaria, a donde unos indios que llaman los yacalamures, caníbales, que al verlo tan desvalido lo cuidaron. Seguramente lo habrían disparado sus flechas y lo habrían matado si hubiera estado él erguido en su bote, pero estaba en el fondo del bote y ya a la deriva.
Cuenta él cómo el jefe le dio a sus 3 hijas en matrimonio un cierto día, y cumplido el matrimonio, al día siguiente ya lo invitaron a la iniciación de los guerreros, porque ¿qué tenía que hacer él ahí? Todos los adultos son guerreros. Le dieron de beber algo muy amargo y se entusiasmó él con la ceremonia en que lo azotaba una especie de demonio. Claro, era un indígena disfrazado de demonio, calado, pero él seguramente bajo efectos de lo que había tomado lo sintió un demonio de verdad, y él pedía más y más y más. Era como que quería hacerlo bien, pasar esta ceremonia con distinción. Entonces eran más azotes, hasta que era mal visto entre los indígenas exigir tanto que lo azotaran. Yo tal vez podría decir que mi primera motivación hacia la ayahuasca fue terapéutica, porque yo pensé, me gustaría ser un poquito heroico. Pensé, yo soy una persona muy temerosa, muy tímida, muy malo para sufrir dolores. Un poquito de esta sustancia podría ser interesante para gente como yo y para mí mismo. Y con Chicho Maturana, que éramos amigos de infancia y que luego es un hombre muy conocido, pensábamos en ir a la selva, ya dejando de lado que esto de que pudiéramos entendernos en una lengua desconocida con gente tan peligrosa como tantos cazadores de cabeza y otros, o caníbales directamente. Ya la idea de estar en la selva y gozar de la magia de la selva, a él le hubiera servido para encontrar un cierto insectívoro que está en la línea del ancestro humano. Él hacía estudios de la visión, y yo simplemente porque me fascinaba la idea de la selva amazónica, pensé que íbamos a hacer esto, y quedó en nada. Era un sueño irrealizable sin conocer la identidad de la planta, las características de la planta. Pero mucho tiempo después, cuando estuve en Harvard del año 62, en el Museo Botánico de Harvard, vi una gran bandera que atravesaba la calle, botánica económica, exposición especial de botánica económica. No sabía yo qué era esto de la botánica económica. Eran simplemente plantas que tienen consecuencias económicas que son... Y allí, entre tantas ventanitas, cada una con sus artículos, con sus fotos, con muestras de plantas, en una de estas ventanitas me encontré una liana retorcida, un artículo que se llamaba On the Malpighiaceae, la identidad botánica de las malpighiáceas, de los narcóticos malpighiáceos sudamericanos. Y yo no había oído ese término, malpighiáceos, antes. Es una familia botánica popular. Y me interesé tanto, me interesé especialmente porque había una foto de indígenas azotándose. Y dije, aquí está. Ya alguien identificó la planta, ya resulta posible encontrarla. Y yo estaba con una beca de la Fulbright, tengo que volver a Chile, que me cuesta hacer escala en Bogotá, tomarme un bus hacia el Putumayo. Puedo hacerlo, aunque estará incluso al alcance de mi bolsillo, hacer una pequeña expedición. Y mientras tanto, la secretaria de la exposición me vio tan interesado en el asunto que me dejó ver su biblioteca, que había muchas cosas sobre la ayahuasca, artículos de viajeros, de antropólogos, botánicos. Y me llamó la atención mucho la reiteración de los mismos temas en las descripciones de lo que veían, y los relatos de lo que dicen los indígenas, ver lo que ven los que van a curarse con chamanes. ¿Por qué tanto tigre? ¿Por qué tanto jaguar? ¿Por qué tantas serpientes? ¿Por qué tantas águilas? Y el tema del vuelo, sentirse volando.
Y para mí, yo tenía una mente más científica que médica en aquel tiempo. Después me empezó a interesar la gente, pero en esa época yo era muy frío, diría yo que era un poco, ¿cómo se llama? De esos que incomunicados que nos... Autista, era un poco autista. A veces me preguntaba si yo tenía una esquizofrenia simple, de esas esquizofrenias sin síntomas, que solo se pierde el sentido de la vida. ¿Y en qué estaba? En esto cuando visitaste las imágenes. Así que como científico me interesaba, estas imágenes serán inducidas por la cultura, porque una persona que pertenece a una cultura indígena le dicen que estas son las cosas que se ven, o lo aleccionan para que trate de ver estas cosas. Después, cuando estuve en el Putumayo, entendí, por ejemplo, que la serpiente es vista como guía, como un encuentro con el principio guía interior. ¿Será que tienen codificadas todas estas cosas? Me preguntaba yo antes. ¿O será que si se le da a una persona que no sea de la cultura indígena esta sustancia, verá las mismas cosas? Esa fue una de mis curiosidades científicas, y yo era un curioso, y me bastó esa curiosidad para hacer un estudio comparativo en la Universidad de Chile. Tenía un jefe yo muy abierto, creía más en el desarrollo orgánico de las iniciativas de sus subalternos que en organizarlos. No tenía un plan maestro, creía en la gente. Me abrió las puertas, en realidad fue uno de los grandes regalos de la vida de este doctor Franz Hoffmann. Y me permitió hacer un estudio comparativo de la armalina y la mescalina. No me detengo ahora por qué llegué a la armalina, fue un poco loco, pues, porque vi que el efecto bacteriostático de la armalina era mayor que la armina, y unos investigadores, Hochstein y Paradis, habían probado que la armina no era alucinógena en dosis bastante grandes. Entonces dije, tal vez la armalina, que es un veneno mejor para las células, tal vez actúe en el sistema nervioso más potentemente. Me conseguí con la Merck, el laboratorio Merck lo usaba porque no había entrado todavía la industria de anilinas tan fuertemente, se usaba como mordiente la armalina. Estuvo muy feliz Merck de venderme un residuo que tenía de armalina. Ahí empecé a hacer mis investigaciones comparativas, y mi primera cosa que puedo decir de la relevancia de este periodo de mi vida, de la terapia, es que yo me había retirado de la psicoterapia a pesar de tener buenos supervisores en terapia analítica, siendo aprendiz de psicoterapia analítica. Tuve de supervisor nada menos que a Otto Kernberg, que después fue el presidente de la Sociedad Internacional de Psicoanálisis. En esa época estaba en Chile, vivía en Chile, un austríaco. Y a pesar de eso yo me sentía que lo hacía mal, y sobre todo venía gente con grandes problemas de las poblaciones, gente pobre, que consultaba en el policlínico de la universidad, ¿cómo se llama? De la Universidad de Chile. Y sentía yo, pero qué fraude, de estar aquí en una situación de ayudar a la gente. Yo no puedo ser nada verdaderamente útil por ellos. Así que me había refugiado, me había viajado desde el psicoanálisis al análisis factorial. Me había refugiado en el análisis matemático de la personalidad, estudios de valores, cosas así. Y acompañar a la gente bajo efecto de los ayahuasca me hizo sentirme útil en una relación de ayuda. No me sentía útil cuando me ponía el traje de aprendiz de psicoanalista, pero cuando me propuse simplemente acompañar a la gente en un experimento, a veces me entusiasmaban las cosas que
que les entusiasmaba a ellos en sus experiencias. La hermalina tenía un efecto, uno de los efectos que me pareció de gran exaltador de la intuición. Alguna gente que era pensadora se ponía a pensar sobre la naturaleza del demonio, sobre el mal o la vida, o esto o aquello. Y yo creo que capté que yo podía ser útil sin hacer nada, pero no sin hacer nada como había imaginado cuando diseñé el experimento. Yo pensaba que iba a estar realmente callado, un poco como el psicoanalista que se calla mientras no interpreta. Y no, me pareció monstruoso no hacer nada con gente que estaba tan zambullida, tan a fondo en su experiencia. Me quité ese rol. Y entonces ahí me resultó un rol de ni siquiera hacer nada, de ni siquiera imponerme un silencio. Y ahí descubrí yo que podía servir para la psicoterapia cuando no me proponía seguir un modelo. Luego hice grupos con hermalina y mezclas, farmahuasca nuevamente, y en estos grupos intenté hacer terapia. A veces me acercaba de una persona a otra, oía lo que está pasando, a veces hacía intervenciones, pero no tengo recuerdos de haber sido tan útil como por mis intervenciones. La impresión global que me queda es que la ayahuasca es terapéutica, pero el terapeuta no es terapéutico cuando intenta competir con la ayahuasca. Es decir, cuando se toma la ayahuasca, uno se conecta con el terapeuta interior, que es, yo diría, el hemisferio cerebral derecho, la voz de la intuición, la voz que a veces le dice a las personas como una voz: mira, ¿ves esto? ¿Ves esto? Es como un guía. Ahora, el guía interior es una gran cosa cuando se lo puede contactar. Hay por ahí libros que dicen que es un camino completo encontrarse con el ángel que a uno le corresponde. En la ayahuasca a veces el guía interior se presenta como ángel, a veces se presenta como un animal amigo, como en el libro describo el caso de esta mujer que se hizo amiga de un tigre siberiano, y para el resto de su vida ese tigre se le siguió siendo presente sin ayahuasca, en cierto modo. Y yo diría que la terapia de la ayahuasca va por otro lado que la terapia de los terapeutas. En primer lugar, a mí me interesaron mucho las imágenes de animales, toda clase de animales, a veces no los animales clásicos del mundo incaico, del mundo arqueológico, el tigre, el águila y la serpiente, que son tan propios de la cultura peruana antigua, Chavín, incluso entre los incas, que siguieron teniendo prominencia, y que son también símbolos siberianos, son símbolos transpersonales, diría yo. Yo primero se me pasó por la mente que esto podía ser una cosa telepática de mis voluntarios con los indígenas, que podía estar llegándole imágenes semejantes a los de los indígenas por esa vía. Después me fue pareciendo más plausible la idea de arquetipos, como que hay una zona en la propia mente, una zona animal, que es una zona sujeta a un cierto tabú, porque un niño chico le tiene miedo a las serpientes, un mono pequeño también. Hay una aversión natural a la serpiente, pero el proceso de la cura por la terapia, por la ayahuasca, es un proceso de hacerse amigo de los animales terribles, a identificarse. Ahora me han pedido que le haga un prólogo a un libro sobre Leo Seff. No sé si alguien aquí conocerá un libro, El jefe secreto, la persona de quien recibí yo mi primer LSD. Yo le di a él un viaje de hermalina o de farmahuasca con base de hermalina, y resultó en uno de esos casos de libro
muy parecido a cosas que había leído yo en Eliade, en su libro sobre el chamanismo. Estaba hablándome de un asunto familiar de él. La mujer en su diálogo empezó a sentirla diabólica, se fue transformando en un enfrentamiento con el diablo. Estaba él fumando mientras hacía eso y en el momento se enojó consigo mismo, dijo, ¿hasta cuándo voy a fumar? Lo voy a dejar. Y yo le digo, ¿cuándo lo vas a dejar? Ahora mismo. Y en ese mismo momento dejó el cigarro por el resto de su vida. Era tan comprometido, estaba tan unido a sí mismo en su voluntad. Y fue como el acompañamiento trivial, digamos, humano, del hecho que se separó de su mujer. Pero mientras seguía este diálogo se le fue presentando la misma sensación de algo demónico, se fue transformando en una gran serpiente. Y yo, porque había leído simplemente Eliade, me atreví a decirle, no te sientas amenazado que te devore, déjate, a ver qué pasa. Y se dejó devorar, se dejó tragar, y fue muy claro que sentirse tragado. ¿Y qué puede pasar después de que uno es tragado por una gran boa o pitón, no sé qué serpiente sería? Digerir, ser digerido, se dejó digerir y se transformó en la serpiente, pero tuvo una experiencia mística, ya la serpiente era divina. Me parece que ese es el proceso que se repite en muchas variaciones, de que el animal temido es un animal amigo, y hoy día yo diría eso es un proceso de integración del propio cerebro animal. Tenemos un cerebro reptiliano, lo llamamos incluso cerebro reptiliano, cerebro básico, el cerebro primitivo, pero hemos sido muy domesticados por la cultura en nuestro mundo civilizado. No solo explotamos la naturaleza externa, explotamos la naturaleza interna y no le tenemos simpatía a la naturaleza. Somos dominadores de la naturaleza, somos implícitamente enemigos. Todo el problema ecológico viene de ahí. Hoy en día se ha visto lo limitada que es la ecología basada en la razón. Por eso se ha querido promover una ecología profunda que sea una ecología amorosa basada en una empatía con la naturaleza, tipo San Francisco. Pero los primitivos son todos franciscanos. Los pueblos primitivos no tienen esta actitud enajenada ante la naturaleza. Se sienten parte de la naturaleza. No se sienten dueños de la tierra, se sienten que la tierra es dueña de nosotros. Así que hoy diría que un aspecto del por qué es terapéutica la ayahuasca es porque nos hace más amigas de nuestra parte animal enajenada. La psicoterapia ha hecho mucho bien desde ese punto de vista. La psicoterapia ayuda a la gente a conocer sus deseos y, tomando conciencia de sus deseos, darse cuenta que los deseos no son tan ilegítimos como uno sintió a través de la crianza. Uno se va dando cuenta, mientras más se conoce, uno se va dando cuenta hasta qué punto los deseos están criminalizados, hasta qué punto el principio del placer no solo fue eclipsado por el principio de la realidad, sino que prohibido por un implícito prohibicionismo que es parte de la cultura civilizada. Así que la libertad instintiva me parece que fuera una de las cosas que la ayahuasca promueve sin que se traduzca en conceptos del tipo que uno califica como insight. Una de las cosas que me llamó la atención es la gente que tuvo mejorías clínicas
Había un obsesivo, por ejemplo, que me decía, yo no comprendí nada especial, pero me siento mucho mejor. No es lo que pasa con otros fármacos, que se tiene comprensión de esto y de aquello, no pasan por el mismo circuito. Es como si fuera un lubricante de la espontaneidad de los deseos. Y lo mismo pienso yo de este cerebro derecho que tan proscrito está en nuestro mundo actual porque se nos ha hecho tan científica la cultura. Hace 2 siglos atrás no era tanto. Cuando Freud formuló sus ideas, tuvo mucho éxito en la medida en que no había un rigor científico como el de hoy. Hoy en día no se le dejaría pasar una de sus ideas. En realidad ya se le ha buscado contradicción a todas. Pero sirvió que pudiera esa visión de las cosas formularla para que se pusiera en marcha una revolución en la conciencia. La gente se puso a buscar la verdad de su sentir, de sus pensar y de sus relaciones. La gente fue motivada a abrirse, a conocerse, de la forma que no ocurría antes de Freud, todo a causa de unas ideas tal vez un poco fanáticas, como la idea de que el trauma sexual fuera la base del problema de las histéricas. Mismo Freud cambió de idea o varias veces en algunas cosas. Era un hombre muy abierto, cambiaba de idea a menudo. Generaba nuevas ideas en cada una de sus obras. Entonces, hoy en día, por ejemplo, estuve yo en Rusia hace poco, me invitaron a formar parte de un consejo global para el cambio de la educación. Yo siempre había soñado con esto. He dado muchas conferencias de que se necesita un cambio de la educación, un cambio que nos lleve de la sociedad patriarcal a una sociedad en que los valores femeninos y los valores infantiles estén equilibrados dentro de la mente de cada uno. Una sociedad que no sea simplemente la perpetuación del orden militar, de los antiguos bárbaros que de cazadores se transformaron en depredadores. Así que yo ando muy entusiasmado por el mundo, predicando contra la barbarie de la civilización. Digo que es una barbarie muy idealizada, que la gente no se da cuenta cuán bárbara es. Y me pareció un sueño cuando yo recibí una carta para ser parte del Consejo Internacional para el Cambio de la Educación. Y salí sintiéndome menos entusiasta. Me encontré con gente muy burocrática. Sí, estaba a mi lado la presidenta de Harvard, estaba al frente mío el decano de educación de Stanford, había de todas partes, de Corea, de China, educadores, pero todos muy burocráticos y sin una visión. Hasta me enojé yo y pregunté dónde está el espíritu revolucionario en Rusia. Y fue considerado una muy mala educación y se fueron de la sala los rusos, tal como hacen en las Naciones Unidas. Así que, ¿por qué digo esto? La educación. La educación, estás hablando de la educación. Porque anteayer me llegó una carta del coordinador de este grupo y me dice, ¿pero qué prueba científica tienes tú al decir que el patriarcado es el mal raíz? Es muy serio lo que estás diciendo, que detrás de todos los problemas sociales está esto que llamas la mente patriarcal. Y yo le contesté, hay cosas que son difíciles de probar científicamente, pero son obvias. Y es que el hemisferio izquierdo, el hemisferio siniestro, que es el que ha creado hoy la religión de la ciencia, el dogma de que solo la ciencia puede ver las cosas o tiene la verdad, es un hemisferio que no ve las cosas en contexto.
solo el procesador intuitivo, nuestra mente humanista, nuestra mente poética, nuestra mente... Bueno, intuición es la palabra justa para eso, la mente gestáltica, podría ser, que ve el conjunto, ve lo obvio. 2 más 2 más 2 más 2 nunca llegan a una visión de las cosas, a una comprobación a veces de hipótesis. Y mientras uno comprueba una hipótesis, la otra, se muere el paciente. O sea, escribiste un libro sobre la comparación en los cuentos infantiles sobre el matriarcado y el patriarcado, ¿no? Eso... Fue curioso eso. Eso fue una investigadora de California que había hecho, no fue por mi uso de las palabras, ella estaba estudiando la creatividad en matemáticos. Su marido era un matemático de nombre y que lo conocí. Y ahí le sugirió el marido hacer la creatividad, que había algunos matemáticos que tenían la visión intuitiva de las cosas antes de entender la comprobación y otros que iban paso a paso más racionalmente. Y hizo un análisis factorial que mostraba estos dos tipos de creatividad. Y después quiso reiterar este estudio en la literatura y tomó libros para niños como un campo donde se podía tener muchos libros para comparar. Un mundo más simple que el de la gran literatura. Entonces, en este estudio que hizo, en que veía que había el tipo de creatividad que llamaba matriarcal y patriarcal, apoyándose en Erich Neumann. Neumann fue un hombre muy admirado por Jung y que hace mucho hincapié en la evolución de la conciencia pasando por un pasado matrístico, como se lo llama ahora, al mundo civilizado, patriarcal, jerárquico de la autoridad. Así que ella ya tenía esos términos matrísticos y yo le acepté inmediatamente cuando me pidió hacer un análisis cualitativo de esos libros. Y allí fui cuando escribí ese libro mío, El niño divino y el héroe. El niño divino, como el Principito de Saint-Exupéry, no va a ninguna parte, no busca nada, está donde tiene que estar, está completo. El otro es el héroe que va más allá de las montañas, más allá de la bruma, a un mundo más elevado, que combate con fuerzas malignas. Entonces esos dos prototipos literarios, el niño y el héroe, en su estudio ella los calificaba como actitud matrística o matriarcal o patriarcal. Matriarcal era, por ejemplo, un libro que se llevó también al cine, la tela de Charlotte, una historia de una araña que protege a un cerdo, que puso su tela encima del cerdo para que no lo mataran. Escribió algo en su tela para que ese milagro distrajera a la gente. Bueno, lo matrístico y lo patrístico hoy en día yo creo que no necesitan la reconstrucción de la prehistoria para hacer conceptos válidos, que el mundo que tenemos es despótico, que es policial, que es insensible, que no es un mundo empático, que no es un mundo solidario, no es un mundo en que se tenga en cuenta el bien común. Cada uno quiere coger su pedazo. Si tenemos un lado femenino y uno masculino, y uno es de cooperación y el otro es competencia, estamos solamente con el lado masculino. Si hay explotación y cultivo, tenemos pura explotación sin cultivo. Si tenemos afecto y violencia, tenemos pura violencia y muy poco afecto. Entonces es muy obvio que el aspecto que podemos llamar femenino está ausente, y sobre todo del mundo político, que la historia ha sido marcada por lo masculino, con sus guerras y sus ríos de sangre.
Entonces, la ayahuasca me parece que es el equilibrante no solo en que saca del sótano al animal que está enajenado, sino que hace oír la voz del guía interior, hace oír lo que a alguna gente se le presenta como ángeles, a algunos como voces, a veces como simplemente un comprender pero muchas veces se personifica como la musa de los poetas, como algo que viene de fuera. Yo creo que lo que un hemisferio recibe del otro le viene como si de otra persona, como... Y esta voz interior, ¿tú piensas que es una proyección del conocimiento de la cultura o es realmente algo que está y que se manifiesta? A veces la gente pregunta, ¿es malo que yo hable con un árbol? No, lo malo no es hablar con un árbol, lo malo es que te conteste el árbol, ¿no? La gran pregunta es si es tu hemisferio derecho el que te habla o te habla algo más allá de uno mismo a través de este receptor que es el cerebro derecho. Yo no lo sé, pero sospecho que la intuición percibe algo que está más allá de nosotros, así como la razón percibe cualidades del mundo físico y tenemos toda la ciencia creada por la razón, pero eso no quiere decir que no nos informe del mundo. También el arte es mensajera de la verdad, pero es otra verdad, es una verdad vivida, una verdad intuida, otra cara de la verdad. Y tenemos un ojo derecho y un ojo izquierdo que nos permiten ver las cosas en profundidad, porque miran desde distintos ángulos. Yo creo que de manera semejante también con los dos cerebros. Seríamos personas completas si tuviéramos, como es normal, estos dos instrumentos, la razón y la intuición. Pero hoy en día la mente científica dice la intuición es subjetiva y la intuición habla de cosas raras como de lo espiritual. No se le quiere dar validez a algo que la ciencia no ha comprobado. A mí me llamó mucho la atención en un libro de un psicólogo notable, ¿cómo se llamaba? Steven Pinker, por eso libro de psicología que salió hará unos 15 años, y yo me fui directamente al índice a ver qué dice de la conciencia. Y me llamó la atención que en este libro tan gordo había solo unas pocas páginas, 3 páginas sobre la conciencia. Y lo que decía era que las águilas tienen un ojo muy agudo, les permite caer de muy alto sobre un ratón u otros animalitos, pero que tienen muy mal oído. Y dice, lo mismo con la mente humana. La mente humana tiene algo equivalente a buen ojo, puede llegar muy lejos en la comprensión racional, pero la mente humana no sirve para estudiar la conciencia. Entonces la conciencia tiene que ser estudiada por la conciencia. Es un camino fenomenológico diverso del camino racional. El conocerse a uno mismo no es como estudiar psicología. ¿Y tú crees que alguien que ha sido educado en una religión o en una cultura puede recibir bajo el influjo de la ayahuasca, puede recibir presencias o conocimientos de elementos fuera de nuestra cultura? ¿A un católico se le puede aparecer Shiva o Buda o es...? Yo creo que no es necesario que se le aparezca Buda a un católico, basta con que se le aparezca Cristo. Cada uno tiene su lenguaje, cada uno traduce la espiritualidad en sus términos, sus imágenes. Puede que el espíritu le quiere hacer una buena pasada a un católico, sacarlo de su lenguaje también. A mí se me apareció una vez Cristo en forma de caballo.
Y no sé por qué, pero recuerdo alguna vez alguien me preguntó, ¿has visto a Cristo alguna vez? Y honestamente, una vez vi una cabeza de caballo suspendida en el espacio frente a mí y sentí que era Cristo, no lo puedo probar. No tengo prueba científica. De una gran dulzura. Aquí en España ahora se está apareciendo últimamente en las visiones de ayahuasca uno que se llama el Pequeño Nicolás, que es un personaje... Es un personaje que aparece en todas partes y no es nada. Yo le conté del uso de la ibogaína, que fue una de las cosas que cayó en mis manos, porque me encontré con un misionero en Chile, en casa de amigos, y yo le contaba de la transformación de los chamanes en tigres o en los jaguares. Y él me dijo, pero semejante, nosotros en África oímos muchas veces de que los hechiceros se transforman en leones. Y ha habido casos de que se le dispara a un león y se encuentra la bala en el chamán. Es muy comprensible porque bajo efectos de lo que sea hay tales distorsiones. Una danza puede aparecer como animal, un humano. Y eso me hizo buscar qué usaban los africanos, y ahí me encontré con un producto que se llamaba Lambarén, que estaba en farmacia en Francia. Y me puse en contacto con el dueño del laboratorio que ponía ese remedio. Le pedí con qué experimentar. Fui el primer sujeto experimental con la ibogaína, que no me trató muy bien. Yo estaba solo en una casa, tomé 300 miligramos de ibogaína alcaloide. Me dieron ganas de echarme en cierto momento. Me pareció que todo giraba, las estrellas giraban. Yo estaba dentro de una casa, pero sentía como si había un movimiento cósmico, una danza del cosmos, que todo estaba en su lugar, todo se movía en órbitas fijas y todo estaba en movimiento, menos yo, aquí al centro de todo, que yo no era partícipe de esta danza universal, y me empezaron a dar ganas de participar. Pero para eso había que decir, hágase la voluntad de Dios. Y yo tenía un inconveniente, yo quería ser importante. Y si digo, hágase la voluntad de Dios, capaz que sea polvo, que Dios no tenga otro designio para mí. Y no estaba yo preparado para eso. Y tuve como 3 minutos de espera, como sintiendo que tenía el interruptor a mano, que podía yo cambiar y ser parte del todo, como decidir que ya cedo mi voluntad propia, mi control de mi propia vida. Pero no me dieron más que 3 minutos y empezaron los cartoons después. Dibujos animados de ahí para el resto de la hora. Entendí que muchas personas no tienen más que eso. Bueno, ibogaína, ¿por qué llegué a la ibogaína? No me acuerdo, pero tú tienes conciencia de la hora, de que... Vamos a intentar lo de la ayahuasca, porque... Intentar a ver si nos entramos en la ayahuasca, que aquí la ayahuasca ha sufrido últimamente un proceso de expansión internacional y se le da una credibilidad y una presencia que antes no estaba totalmente fuera de lugar. Se acepta a partir de los experimentos con el estrés postraumático, a través de la necesidad que tienen los americanos, supongo que tratarlos, todos los veteranos de guerra que sufren una problemática difícil de resolver, porque la psiquiatría que estudiamos tú y yo está más enfocada a tratar el síntoma que no realmente a ir al foco, a la razón, a la profundidad, ¿no? ¿Y tú crees que la ayahuasca puede ser realmente esa ventana que abre esa oportunidad de, en vez de tratar síntomas, empezar a tratar causas? Sí, yo diría que lo que trata la ayahuasca principalmente es la neurosis universal. Es esa neurosis universal que Freud postulaba, que después Erich Fromm decía que es como un defecto compartido, una neurosis que todos
en que somos tan igualitos uno al otro que por eso no nos llama la atención como una perturbación. Entonces nos vemos en esta loca situación de decir, ¿cómo nosotros, personas normales, hemos creado este mundo tan problemático? Creyendo verdaderamente que somos personas normales cuando somos personas anormales que se parecen mucho una al otro porque compartimos la misma insensibilidad, la misma falta de empatía, la misma tendencia explotadora, el mismo autoritarismo, el mismo espíritu de conquista, etcétera, todo ese complejo patriarcal. Yo creo que es una cura para la mente patriarcal y lo demás son detalles. Y se crea también un gran espíritu fraterno, particularmente en los grupos de ayahuasca, como lo normal, es como recuperar el corazón porque es parte de los seres humanos, solo que estamos viviendo en tanto antagonismo con ese sentimiento fraternal, el sentimiento de nosotros, que para los indígenas es tanto más importante que el sentimiento individual. Muchas veces me gusta citar eso de la participación mística que describía Lévi-Brühl hace como un siglo, la participación mística del primitivo, solo que interpretaba el que los primitivos no dicen yo como una indicación que no han desarrollado el yo. Y yo creo que la verdad no es que no hayan desarrollado el yo, sino que el yo les parece una cosa demasiado pequeña al lado del sentimiento de la humanidad que tienen ellos. Es como mejor visto decir nosotros. Yo lo sentí muy fuertemente el año pasado, o antepasado tal vez, en una conversación con alguien que yo no sabía que era indígena, el rector de la Universidad de la Tierra en Oaxaca, sucesor intelectual, heredero intelectual de Iván Illich. En un momento en la conversación me dice, nosotros no creemos, no dijo nosotros, no existe el yo, dijo. Y yo me preguntaba, ¿será que está leyendo algo de budismo este hombre? Pero al continuar dice, nosotros los zapotecas no creemos en el yo, nosotros decimos nosotros. Se lo sentí frente a una persona concreta. ¿Cómo voy a decir que este hombre no tiene sentido del yo? Que no ha desarrollado un yo. Es como que sabe que el nosotros es más. Es una instancia más alta. Es más grande hablar de nosotros. ¿Piensas que la ayahuasca es una solución en sí misma o es una herramienta que tiene que estar en manos de facilitadores, guías, neopsicofarmacoterapeutas? ¿Crees que la gracia está en ella o el poder de curación que tiene está en la utilización por parte de esas? Hoy en día hay chamanes y maestros, pseudo chamanes y maestros, dueños de bar, camareros de la ayahuasca. Camareros de la ayahuasca. Y cuesta elegir entre esos porque de los maestros no se sabe si son maestros o si son como los chamanes. Hay tanto chamán para turista, tanto negocio con satisfacer el deseo de drogas, que a veces puede ser más saludable. Uno de los grupos de Mía que dice, te ofrezco esta, tendrás buena música. Yo no pretendo ser un maestro, pero te cuidaré. Yo no tengo duda intuitivamente de que bajo efecto de la ayahuasca la mente percibe estímulos que vienen de una conciencia superior,
que si se toma ayahuasca en presencia de un chamán verdadero, el chamán hace algo, el chamán tiene una influencia, su presencia tiene una influencia. Por eso también la música en la ayahuasca puede tener una gran influencia, porque la música hace presente la mente del compositor, transmite vivencias. Si se toma a solas la ayahuasca, bueno, mejor es en compañía, pero en compañía de una persona madura, de una persona de cierta sabiduría, una persona de capacidad de ayuda. ¿Dónde se pone la línea entre el profesional o el aficionado? Es muy relativo. Yo creo que es lo mismo con la psicoterapia misma. Como dice Thomas Szasz, es una línea un poco artificial. ¿Quién es un terapeuta profesional? Es más terapeuta que un buen amigo o que una persona de cierta calidad a la que ha llegado no por los estudios de psicología, sino por la vida. Yo no sé, pero es decir, tengo la impresión de que la psicología es en buena parte una venta de certificados que no es relevante a la maduración personal, que los que han aprendido psicoterapia porque a través de una universidad no son necesariamente buenos psicoterapeutas, porque en la psicoterapia es como la música, que no se aprende en universidades. Hay que tener dedos para la guitarra, se dice, hay que aprender a partir de otros parámetros, el espíritu de búsqueda, el encuentro con ciertas personas que tienen algo que transmitir. No se presta siquiera a la universidad a aprendizajes vivenciales como los que requiere la formación terapéutica. Así que hay esa voz que se liberen los alucinógenos en general de todo control, que la gente coma lo que quiera, haga lo que quiera con sus... Yo tengo la impresión de que hay un cierto antiautoritarismo ahí que no es tan sabio, que como que pasa por alto, que existe algo especial que pueden contribuir ciertas personas con su mera presencia. Pero es que lo que pasa es que cuando las cosas son obligatorias, se complica todo. A mí me impresionó mucho el libro que se escribió sobre Iván Illich. Se le hizo una entrevista de 5 días de duración antes de su muerte. Después de muerto se publicó como Ríos al norte del futuro. No sé si existe en castellano. Básicamente lo que dice él es que existe en el mundo moderno una forma del mal que no existía antes, que no estaba tan refinado el mal, que no había progresado tanto el mal. Y él investiga, y él es, entre otras cosas, además de teólogo y antropólogo, fue historiador y del medioevo, y de historia de la Iglesia, sabía mucho. Él atribuye este desarrollo del mal tan acentuado del mundo de hoy, lo atribuye al intento de la Iglesia de imponer a Cristo. Esto lo dice un hombre que cree que Jesús fue el único Hijo de Dios. Y resume el pensamiento diciendo una frase latina: corruptio optimi pessimi. La corrupción de lo más alto lleva a lo peor. La misma idea que Shakespeare formula en un soneto cuando dice que cuando los lirios se pudren, huelen peor que las demás flores. Es decir, la carne, las proteínas animales hieden peor que las proteínas vegetales, son más evolucionadas. Tal vez los sesos hieden aún más que los músculos. Yo creo que es cierto eso de que una cosa es el ejemplo cristiano
que puede llevar a personas a la imitación de Cristo, como se decía, que cada uno lleve su cruz sonriente si es posible. Y otra cosa es que sea obligatoria la imitación de Cristo, que el espíritu del medioevo fue la obligatoriedad de la perfección del modelo, de encarnar el modelo. El efecto es completamente diferente. Es como el fenómeno de los nazis en Alemania. A veces se dice que en Alemania lo que no es prohibido es obligatorio. ¿Qué vida es esa? En que todo es superyoico, todo es donde queda el animal interior o el niño interior. Tú eres un músico excelente. ¿Eso es un don o eso es un mérito? ¿Se puede comparar con lo de ser un buen guía, un buen facilitador o un buen chamán? ¿Es un don o es un mérito? ¿Es algo que se trabaja o es algo que se recibe? Yo creo que se trabaja, pero de una manera diferente a cómo se intenta educar a los terapeutas. El que quiere estudiar terapeutia según las modalidades de intervención, las modalidades oportunas en tales y cuales casos, reduciendo todo a estrategia, desentendiendo el elemento dialógico, el elemento de contacto no voluntario incluso, el contacto entre dos espontaneidades. No es lo que requiere la formación de personas para uso de estas sustancias. Lo que más requiere, la formación que se requiere es la formación de autoconocimiento, de autoliberación, de desarrollo del amor, desarrollo de las facultades que lo hacen a uno completo. Que eso debía ser la formación principal de la terapia. Como se decía en el psicoanálisis, hay que psicoanalizarse para hacerse analista. Era básicamente esa idea, solo que hoy hacerlo a través del psicoanálisis es un poco retrógrado. Hay medios más rápidos. Y claro, en una formación completa de terapeutas yo incluiría estos medios rapidísimos. Claro, sería una pérdida de tiempo no usar Atajo. Los tres atajos, el atajo de las sustancias tipo ayahuasca, los fármacos que abren el corazón, los empatógenos, ¿cómo se los llama? Y las que disuelven el pensamiento racional, como típicamente el LSD. Son niveles diferentes. ¿Estás de acuerdo con la afirmación de que la ayahuasca es psicoterapia en jarabe? No te entendí. Psicoterapia le llaman la afección popular, ¿no? Dicen, ¿cómo definir la ayahuasca? Es como psicoterapia en jarabe. ¿Crees que es en sí mismo? En jarabe, en pócima, en líquido. Creo que no es una buena manera de pensar. No es una buena manera. No, porque la experiencia que se tiene al tomarse el jarabe depende de muchas otras cosas. Depende mucho de la motivación, depende mucho de la capacidad de entrar en relación con quien te acompaña. Es como tener una sesión de terapia con tu guía interior y en que entran todos los mismos obstáculos de la terapia que en el mundo externo. En el mundo externo se habla de transferencia negativa. Mucha gente tiene transferencia negativa con Dios y con los ángeles y con las musas y con todos los elementos intuitivos que pueden hablar desde dentro. Hay gente que está muy cerrada a lo que no sea a sí mismo. Ferigla acuñó un concepto de la conciencia dialógica en el que el yo se escinde y que es uno que hace una conversación con uno mismo, y esa capacidad de reconocer al otro, no de ver la imagen de uno en un espejo, sino de verse a sí mismo como algo ajeno a uno, que sería un estado psicótico, sería una escisión de la identidad del yo, pero que la ayahuasca permite esa situación y aprovechar esa situación, aprender de esta situación, de verse uno a sí mismo
siendo uno el que está mirando y siendo uno el objeto mirado. ¿Crees que esto es así? No me lo he planteado al usar yo ayahuasca, que hace demasiado tiempo que no la uso. Es decir, no me he planteado cosas así. La idea de Buber de lo dialógico no es que se puede conocer al otro, sino que se debe reconocer al otro como alguien a quien no se conoce, como que un respeto mayor al otro, tratarlo como un desconocido, en lugar de echárselo al bolsillo como alguien, ya sé cómo es. La voz interior soy yo. La voz interior es un yo que no se siente como yo. Es un yo que no se lo percibe como yo, que fenomenológicamente es otro. Tal vez porque porque la identificación, lo que llamamos yo, es una identidad que ya está demasiado aparejada al cerebro izquierdo. ¿Es un yo sin identidad? Tal vez sin identidad. En las tradiciones de meditación se busca abrir la identidad individual como para encontrar una identidad universal, pero esa identidad universal es un poco como nada. Por eso es tan entusiasmante lo que plantean los físicos cuánticos, que dicen la realidad cuántica tiene propiedades de la mente, no es local. Lo que pasa en una partícula está en resonancia con lo que pasa a distancias mayores que la distancia de la luz. Es como que todo está unido en el mundo cuántico. Es como una prueba científica de que aún en el mundo material hay unas bases subyacentes que es como la mente. Entonces, la mente tiene una dimensión ordinaria y una dimensión que es profunda. Y esa dimensión profunda, algunos la llaman yo profundo, pero tal vez sea más sabio en llamarlo no yo, o no llamarlo el misterio. Lo que aquí llamamos Dios, en el yoga se llama la profundidad de la mente. Educación y ayahuasca. Tú eres un experto en educación. ¿Piensas que la ayahuasca puede realmente ser un elemento? Cuando se deseduquen los educadores. Cuando se deseduquen los educadores. Están tan programados los educadores por su formación académica a que la educación es así, consiste en esto o en aquello, que son los últimos que entienden, porque han gastado tantos años en meterse ese modelo en la cabeza. Una vez me preguntó alguien después de una conferencia si pienso yo que es oportuno que yo dedique tantas energías a cambiar el sistema, si no es mejor pensar en crear una educación nueva al margen del sistema. Puede que sea así, que las burocracias ya son tan pesadas, el mundo fosilizado tan difícil que cambie, que tal vez la comunidad tiene que crear otras situaciones, centros educativos que no son los oficiales, que resulten más de poner otra gente a cargo y poner otros objetivos, poner objetivos de desarrollo humano y no de que el individuo sea un corderito que sirve a la producción. Tú hablas más, en vez de reeducar, de deseducar y volver es resetear y volver a programar. ¿Piensas que no es posible la transformación? De los educadores son tantos y están movidos por políticos que están tan poco sabios hasta ahora. A veces no sé si son voluntades
de ciertos individuos que mantienen todo como es, o si es una voluntad sistémica, algo así como lo que se llamaba el diablo, que no está en ninguna parte, sino que es como la mente del grupo, la mente del gobierno, la mente de la burocracia, sobre todo. Los grupos están poseídos por una cierta manera de ver. Cuando hablas de la educación, hablas de la integración de lo intelectual, de lo emocional y de lo instintivo. La ayahuasca influye en lo emocional, influye en lo instintivo, influye también en lo intelectual. Ayuda a callarse. Ayuda a no tener, es como, a lo que más ayuda es lo que busca el yoga, dejarse caer, relajarse, no buscar en otra parte, dejarse caer hacia adentro. No es un dejarse caer tan profundo en sí, pero suficiente como para que empiecen a emerger, o las imágenes o las intuiciones, o un sentir dulce, como sentirse en casa. Es como el fruto del yoga, cuando una buena sesión de ayahuasca, un gran reposo cálido, de la cual surgen los consejos, las divisiones, o se empieza a producir una digestión interna que es como rearreglar las cosas por dentro. Yo creo que sería fantástico en la educación si los educadores llegaran a abrirse. Capaz que ocurran. Pero hasta ahora no se lo ha visto, hasta ahora se ve que los educadores son un poco más convencionales que otros grupos. Hasta las empresas comerciales innovan más, están más al día, están más abiertos. La educación es la más obsoleta de nuestras instituciones, fue modelada del siglo XVIII para crear una fuerza de trabajo, gente que no piense mucho. La mayoría del público son psicólogos. ¿Qué les contamos de la ayahuasca respecto a la psicoterapia? ¿Qué les contamos? Que hay que conocerla personalmente. Hay tantas oportunidades hoy. Un viaje al Brasil, un viaje a Colombia, un viaje... Vale la pena tener una experiencia de ayahuasca alguna vez en la vida. A veces uno se saca la lotería. Son experiencias que cambian una vida. Otras veces no, otras veces hay gente que lo pasa muy mal. Hay gente que físicamente vomita mucho. Y es como si hay una defensa contra la ayahuasca, el bad trip, lo que son en otras experiencias los infiernos psíquicos. Aquí se manifiestan somáticamente, psicosomáticamente, como estados muy desagradables. Hay personas que están como abiertas, están preparadas para la ayahuasca y otros no. Pero los que no, por lo menos se dan cuenta de que están en una situación de poca amistad con su animal interior. Hay varios animales por aquí. Hay algunos animales por aquí. ¿Y por qué se habla de ayahuasca y psicoterapia y no tanto de LSD y psicoterapia o ibogaine y psicoterapia? ¿Por qué crees que ese binomio está mejor establecido que con otras sustancias con también estas capacidades? Bueno, el hecho de que la persona con la ayahuasca no pierde tanto su foco habitual, no se desorienta, no pierde la identidad, no tiene alteraciones del tiempo y del espacio, está más cuerdo. Fundamentalmente lo que pasa es que mira visiones y que comprende cosas,
está más dentro de lo aceptable. No ocurren cosas peores que vomitar. No amenaza tanto no cambia tanto la mente, como no es tan radical como el ácido lisérgico, incluso los hongos mexicanos. Despersonaliza menos la ayahuasca. ¿Crees que despersonaliza menos? ¿Sería una de las maneras de definir? Pues despersonaliza muy poco. Y es desagradable, lo suficientemente desagradable como para que no se la prohíba. Si fuera más agradable, eso favorecería que se prohíbe. Ayahuasca con sabor a fresa no es una buena cerveza. Tendría que ser un sabor interior a fresa. Yo no sé si Nando nos deja que la gente pregunte si hay cosas interesantes, si no... Pero hay realmente una expansión en nuestra sociedad hoy en día. Vive... Pero no es solo la ayahuasca. Acabo de tener noticia que en Chile se ha permitido una ley para el uso médico de la marihuana. En Chile, que yo no hubiera esperado nunca, era un país muy convencional. Algo está cambiando. ¿Tú regularías, aceptarías, crees? ¿Estás a favor de una legalización de las sustancias psicoactivas expansoras de la conciencia? De lo que estoy seguro es que no debía prohibirse el uso terapéutico. Es demasiado útil todo este grupo de sustancias como para cerrarles el paso. Creo que se debería abrir un canal válido. Entre el abrir un canal válido o decir que esté todo libre. No estoy tan seguro de esa segunda opción. Se podría crear complicaciones. Para mí la mejor metáfora es la del fuego que, puesto en el centro de un salón, te quema la casa, pero puesto en la cocina o puesta en un horno industrial, hace cosas tan útiles. Hay algo como el fuego en los psicodélicos. Es una gran fuerza que requeriría cierta medida, cierto cuidado. Me parece como muy voraz este deseo de ya quitemos todas las leyes. Todas las restricciones son malas. ¿Tú contestas? Es para repetir para todo el mundo. Ella pregunta si en una sesión de ayahuasca es necesario el hecho de tener un objetivo, una intención, algo a conseguir, o si realmente solo el permitir es la opción correcta. Yo creo que es bueno preguntarse de antemano lo que uno quiere, y también he tenido explicaciones que el daime se llama daime porque se pide daime, dame, como la plegaria, sirve para la propia clarificación, pero al mismo tiempo cuando se está en la experiencia conviene que eso sea una entrega y un poco una fe de que hay algo que sabe más que nosotros de lo que necesitamos, que a veces uno posteriormente se da cuenta de que es como si hubiera recibido uno lo que necesitaba y no lo que pedía conscientemente. Aquí no escuché suficientemente. Alguien que fuera a Ecuador, por ejemplo, a una sesión y encontrara un chamán y fuera a la selva y tuviera un trabajo con él y no sintiera absolutamente nada, ¿cuál es la postura que tenía que tomar? ¿Te refieres a que te devuelvan el dinero? Vale, pregunta sobre alguien que ha ido con esta ilusión, con este objetivo, con este interés, no le pasa nada. Y que no le ha pasado nada. ¿Qué cree? Yo he visto eso ocurrir. Invité yo a uno de los más notables chamanes, un hombre de unos centenares de años, y nunca había visto tantas personas que no les pasó nada. Aparentemente bebían lo mismo que los demás, pero no les pasó nada.
Pero yo no puedo decir nada al respecto si fue una buena experiencia para ellos ser confrontados con que algo faltó para que les pasara algo. Las 3 primeras veces que yo tomé no sentí absolutamente nada. Bueno, hoy es el cumpleaños de Claudio y en vez de regalarle nosotros a él, nos ha regalado a nosotros. Le agradecemos esto y le felicitamos por su cumpleaños.